Shalom amigos, un gusto saludarles de nuevo, dando las gracias al Boré Olam por permitirnos expresar una parashá más, estas enseñanzas maravillosas de la Torá, Parashat Tazria. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. La Torá es un árbol de vida para quienes se aferran a ella. Una mujer cuando concibiere. Vaikra 12:1. Hashem se dirigió a Moshe indicándole las leyes referentes a la mujer parturienta. Cuando Hashem desea que nazca un ser humano, pide al ángel encargado de la concepción que traiga un alma del Gan Edén, del paraíso. Sin embargo, el alma se resiste a ser arrancada de su fuente divina y se queja ante Hashem. Yo soy pura y sagrada, unida a tu gloria. ¿Por qué debo degradarme al introducirme en un cuerpo humano? Hashem le corrige, no es como tú dices. El mundo en el que vivirás es mucho más hermoso que el mundo del cual provienes. Fuiste creada con el solo objetivo de que convertirte en parte del ser humano y seas elevada con sus acciones. El Todopoderoso hace caso omiso del argumento y la obliga a que unirse con la descendencia a la que fue destinada, incluso antes de que el feto se forme. El ángel pregunta a Hashem, ¿cuál será su destino? En ese momento, todo el futuro de la criatura que está por nacer queda predestinado. Hashem determina si será hombre o mujer, si será sana, si sufrirá alguna enfermedad o incapacidad, su aspecto, el grado de inteligencia que poseerá, así como sus capacidades físicas y psíquicas. Además, todos los detalles acerca de sus circunstancias ya se decidieron. Si será rica o pobre, qué poseerá y con quién contraerá matrimonio. Todos los acontecimientos de la vida del hombre están predestinados, excepto si la persona se convertirá en un sadik, un justo, o en un rasha, un malvado. Cada uno se forma a sí mismo con las facultades y capacidades con las que nació. No dejemos que el hombre sabio se jacte de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de sus riquezas. Pero dejemos que aquel que reza se jacte de ello, de que me conoce, que yo soy Hashem, quien hace justicia y el bien en la tierra. Estas son las cosas que verdaderamente aprecio, dice Hashem. Mientras el bebé crece en el vientre de su madre, un ángel enseña a su alma toda la Torá. Rabbi Sinlai describe así el entorno donde se encuentra la criatura. Hay una luminaria encendida sobre su cabeza, por la cual puede ver de un extremo al otro del mundo. Las palabras de Rabbi Sinlai pueden interpretarse de la siguiente forma. La luminaria encendida representa a la Torá y a las misbot. Esta luz es tan intensa que permite observar a simple vista lo que solo el telescopio más potente podría llegar a percibir. Le muestran también el Gan Edén y el Gehinnom. Y el ángel le implora, sé una persona justa, no te conviertas en un malvado. Cuando llega el día del alumbramiento, en el momento que el bebé sale al mundo, el ángel toca sus labios y hace que olvide todo el conocimiento relativo a la Torá que previamente se le impartió. Preguntan los jajamín, ¿para qué se le enseña Torá si al momento de nacer va a olvidarla? La Torá que estudia el bebé antes de nacer es una Torá espiritual. Se le infunde allí con un único y sublime objetivo, allanarle el sendero en este mundo. Cuando la persona quiere estudiar Torá, aunque su esfuerzo sea total, no llega a comprender cabalmente dicha sabiduría, ya que ella, al ser parte del Creador, como bien expresa el Rambam, es imposible para el ser humano
entender su sabiduría. Por eso Hashem infunde al alma antes de su arribo a la tierra. Los conceptos de Torá que el ser humano guardará en un rincón de su memoria, nos es posible comprender la sabiduría divina, pues nuestro intelecto no está preparado para esa tarea. Pero sin ese conocimiento previo, sería imposible entender lo que está escrito en ella. Se requiere de mucho esfuerzo y dedicación para que el Creador abra la mente de la persona y ésta pueda recordar lo aprendido en el seno materno. Dos elementos definen cada acto de la vida: la construcción y el florecimiento. El primero constituye la dedicación, el esfuerzo; el segundo, un regalo del Creador. Uno sin el otro no pueden existir, pues aunque alguien se esfuerce en estudiar, necesita del consentimiento del cielo. Para que ello ocurra, necesita recordar aquello que se le otorgó por gracia de Hashem. Y por eso el Midrash afirma: todo el que estudia Torá y no cumple con lo escrito en ella, mejor sería que nunca hubiera visto la luz del mundo. Allí en el vientre materno hacía lo mismo que en este mundo: estudiar sin concretar nada en la práctica. ¿Para qué salir? En un lejano bosque había una singular costumbre. Una vez al año se reunían los árboles más jóvenes y rodeaban al árbol más anciano. En cada oportunidad les relataba con renovado ánimo la siguiente historia. Somos una gran familia, cada uno con características diferentes. Hay algo que todos tenemos: nacemos, crecemos, damos vida a nuevos retoños y finalmente desaparecemos. Solamente el árbol de la vida es el único que vive para siempre. Y voy a contarles lo que ocurrió cuando un grupo de leñadores entró al bosque en busca de madera. Cuando vieron nuestros hermosos troncos, anchos y vistosos, comenzaron a golpearnos con sus hachas sin piedad, con furiosa voracidad. Pero a pesar del esfuerzo y luego de intentarlo una y otra vez, no lograban derribar a todos. Al final cayeron exhaustos y desesperanzados, pero apenas recuperaban el aliento, continuaban talando y talando. Al ponerse el sol, las últimas luces del atardecer dejaron al descubierto al final del bosque un pequeño, débil y solitario arbolito. De inmediato los leñadores se abalanzaron sobre él, descargando toda su furia. Lo arrancaron de sus raíces, lo cubrieron de sal y lo quemaron para que ya nunca más volviera a crecer. Finalmente, satisfechos, como si nada hubiese ocurrido, tomaron sus cosas y se marcharon. Un inmenso silencio inundó el bosque. Nadie se atrevía a hacer ningún comentario. Sin embargo, al cabo de unos días comenzó a asomar, en el mismo lugar donde había estado el indefenso arbolito, una pequeña planta fresca, joven y hermosa. Miró hacia todos lados, como queriendo verificar si el peligro había desaparecido, y casi mágicamente comenzó a florecer. Los árboles de alrededor no podían creer lo que estaban viendo. «¡No puede ser!», exclamaron. «¿Te han quemado? ¿Te destruyeron? ¿Cómo has podido florecer nuevamente?». La plantita alzó sus ojos y les habló dulcemente. «Hace muchos años cayó aquí una pequeña semilla. Ella se pudrió y explotó. Echó raíces. Así fue como comencé a crecer. A mi lado se encontraba parado un árbol anciano que me dijo sonriente: «¿Sabes quién soy yo? Soy tu padre. Debes saber que vendrán días muy difíciles. Eres un árbol de aspecto débil, pero con características especiales y con mucho potencial, por lo que muchos intentarán destruirte, pero tú enfrentarás a todos sin temor, y cuando esos días lleguen,
te aferrarás fuertemente a tus raíces, y yo te tomaré entre mis brazos para cuidarte hasta que todo termine. Entonces florecerás nuevamente. Este es mi secreto, concluyó el pequeño árbol. Así terminaba su historia el árbol anciano bajo la atenta mirada de los demás. Luego uno de los jóvenes preguntó, intrigado, al anciano: ¿Y cuánto tiempo hace que plantaron esa semilla? Contestó el árbol meneando la cabeza. Eso fue hace muchos años. El secreto del árbol de la vida es el mismo que poseemos nosotros, ustedes y todo el pueblo de Israel. Nuestra vitalidad está en nuestras raíces. Ellas garantizan nuestra supervivencia. ¿Cuántos fuertes y poderosos imperios han querido destruirnos? A pesar de todo, seguimos en pie. Nosotros somos la prueba de ello. ¿Cómo ha sido posible que un pueblo tan pequeño y débil haya sobrevivido a tantas persecuciones, a tantos intentos de destrucción y exterminio? Es la Torá que llevamos dentro la que nos permite resistir y levantarnos una y otra vez. Esa Torá que se encuentra oculta en algún lugar de nuestra memoria y que fluye a borbollones una vez que invertimos tan solo un poco de esfuerzo por aprenderla, por hacerla parte de nuestra vida. En ella encontramos la fuerza espiritual que necesitamos para enfrentar todas las adversidades del mundo. Es como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces hacia el río. No teme cuando llega el calor. Permanece verde su hoja. No se inquieta en el año de la sequía, ni deja de dar fruto. El Eterno habló a Moshe para decir, habla a los hijos de Israel para decir, cuando una mujer conciba y te dé a luz a un varón, será impura durante un período de 7 días, como durante los días de su flujo menstrual será impura, y en el 8º día será circuncidada la carne de su prepucio. Durante 33 días ella permanecerá en la sangre de su purificación. No podrá tocar nada que sea sagrado y no podrá entrar al santuario hasta que se completen los días de su purificación. Si ella da a luz a una mujer, será impura durante 2 semanas, como durante un período de menstruación, y 66 días permanecerá en la sangre de purificación. La explicación que Rashi nos da: cuando una mujer conciba, Rabbi Simlai dijo, así como la formación del ser humano ocurrió después de la formación de todos los animales domésticos, los animales salvajes y las aves en el relato de la obra de la creación, de igual modo la ley específica a él es expuesta después de la ley específica a los animales domésticos, los animales salvajes y las aves. Cuando conciba. Esta frase fue enunciada para agregar la idea de que incluso si la mujer parió al feto estando éste disuelto, es decir, que los rasgos de su cuerpo se disolvieron y se volvió como el semen, aún así su madre se vuelve impura a causa del parto. Como durante los días de su flujo menstrual será impura. Esto quiere decir que de modo similar al orden completo de impureza enunciado con respecto a una mujer menstruante, la parturienta se vuelve impura a causa de la impureza propia del parto, incluso si la matriz se abrió sin que hubiera sangre. Flujo. Este término denota algo que fluye del cuerpo de la mujer, pero según otra acepción de este término,
significa dolencia y enfermedad. A la parturienta se aplica este término porque una mujer no ve sangre sin sentirse mal y sin que su cabeza y sus miembros se le hagan pesados. Permanecerá. En este contexto, el verbo teshev solo puede significar permanecer en algo, lo mismo que en las frases permanecieron en Kadesh y permaneció en las planicies de Manré, en la sangre de purificación. Esto indica que a pesar de que haya visto sangre durante esos 33 días, aún así es pura. En la sangre de purificación. La letra Hei al final de la palabra Tahara no es pronunciada. Esta palabra es un sustantivo equivalente en significado al sustantivo toher, pureza. Sus días de pureza. En este caso, la letra Hei es pronunciada, por lo que la frase significa los días de pureza de ella. Nada que sea sagrado. Esta frase fue enunciada para incluir la teruma en la ley anterior, pues esta mujer es una inmersa de un día largo, porque se sumerge en la mikvé para purificarse al final de un período de 7 días, pero el sol no se pone para ella en términos de purificarla, sino hasta la puesta del sol del 40º día, pues solo hasta el día siguiente, el día 41º, trae la ofrenda de expiación de su purificación. No podrá tocar. Esta frase constituye un mandamiento prohibitivo, dirigido al que come de los alimentos consagrados en estado de impureza, como se lo enseña en el Tratado de Yevamot. Al completarse los días de su purificación por un hijo o por una hija, deberá traer un cordero de 1 año en ofrenda de ascensión y un palomino o un tórtolo en ofrenda de pecado, a la entrada de la tienda de la cita al Cohen. La relación de los profetas con la Parashat Tazria. Reyes 2, 4, 42, 44 y 5 del 1 al 3. Y un hombre llegó de Baal Jalishá y trajo al varón de Dios Elisha alimento de primicias, 20 hogazas de pan de cebada, grano tierno en su vaina. Elisha dijo: dalo al pueblo y que coma. Su sirviente dijo: ¿cómo he de poner esto delante de 100 hombres? Elisha dijo: dalo al pueblo y que coma. Pues así dijo el Eterno: comerán y sobrará. Lo puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra del Eterno. Naamán, general del ejército del rey Aram, era un hombre grande ante su señor y favorecido, ya que por medio de él el Eterno había otorgado salvación a Aram. Ese hombre era un guerrero poderoso, pero leproso. Aram había salido en bandas guerreras y había capturado de Israel a una joven de la tierra de Israel, y ella servía a la esposa de Naamán. La explicación de Rashi sobre los profetas. De Baal Jalishá, nombre de una ciudad. Alimento de primicias, en Pesaj, cuando crece la cosecha. En su vaina, en su envoltorio. Al pueblo, a sus alumnos a quienes mantenía. Bandas, ejércitos. Una joven, una muchacha de la ciudad de Naarón. Y dijo a su señora: las esperanzas de mi señor deberían estar puestas en el profeta que se halla en Shomrom,
Él podría entonces curarlo de su Zaraat. Rashi explica, servía era su criada. Las esperanzas es una forma de pedir. En el profeta al que debería ir, curarlo, o sea, sanarlo. Ahora veremos la relación de esta parashá con los escritos. Proverbios 23, 33, 35 y 24 del 1 al 3. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Serás como el que yace en alta mar y como el que se acuesta en lo alto del mástil. Me han golpeado, mas no enfermé. Me han maltratado, mas no lo sentí. Cuando despierte volveré a buscar más. No envidies a los hombres malvados, no desees estar con ellos, porque en saquear piensan sus corazones, e iniquidad sus labios profieren. Con sabiduría será construida una casa, y con conocimiento será establecida. La explicación de Rashi. Tus ojos, cuando te emborrachas, el vino hace que mantengas relaciones ilícitas. Serás demente, como el que yace en alta mar, como el que se acuesta. El mástil en movimiento de un barco del cual fácilmente puede caerse uno. Me han golpeado. Cuando despierte de su borrachera, de ese modo hablará. Me han maltratado, expresión que indica también golpear. Ahora veremos la relación del Tratado de Berajot, página 25b, con esta parashá. Rab Ajai envió a su hijo a estudiar junto a Rab Yitzhak, hijo de Shmuel, hijo de Martá. Este lo hizo llegar hasta el palio, pero no tuvo éxito. Fue Rab Ajai tras su hijo para indagar. Observó que había un Sefer Torah en su dormitorio. Dijo, si no fuera porque he venido, habrías puesto en peligro a mi hijo, ya que una baraita enseña en un cuarto donde se halle un Sefer Torah o unos tefilín, está prohibido mantener relaciones, y por tanto, o los sacarán de allí o los colocarán en dos cajas, una dentro de otra. Aclaró Abayé. Esto es así cuando sean sus propias cajas, porque si lo fueran, aunque los introduzca en 10, se considerará como una sola. Dijo Rabá, una túnica encima de un baúl se considera como una caja dentro de otra caja. Dijo Ribí Yehoshua ben Leví, para un Sefer Torah es necesario que haya como mínimo una separación de 10 puños de alto. Rab Sutra, estando en casa de Rab Ashe, vio que había un Sefer Torah en el dormitorio de Mar, el hijo de Rab Ashe, detrás de una separación de 10 puños de altura, y le preguntó, ¿lo hiciste así de acuerdo a la opinión de Ribí Yehoshua ben Leví? Quizás Ribí Yehoshua ben Leví enseñó tal cosa para alguien que no tiene otra vivienda, pero usted la tiene, le respondió. No lo sabía. Rashi explica, no tuvo éxito en la noche de bodas, pues no pudo consumar relaciones íntimas. En peligro, casi provocan la muerte de mi hijo como castigo por dicho pecado. En 10, todas juntas se conceptúan como una sola caja. Baúl, cajón para guardar libros, una caja dentro de otra. A pesar que la túnica no es una caja, 10 puños, de ser más baja no se podría mantener relaciones íntimas en dicho cuarto. Dormitorio, donde estaba su cama. No lo sabía. No pensé en esto. Ahora vamos a ver la porción del Zohar Zav 42b. Está escrito, la mujer que fecunde,
Levítico 12:2. Aprendemos de aquí, si la mujer fecunda en primer lugar, dará a luz un hijo varón. Rabí Ajá dijo, ¿cómo es posible? Hemos estudiado, el santo bendito sea él determina sobre la gota si será macho o hembra. Y tú dices que si la mujer fecunda en primer lugar dará a luz un hijo varón. Respondió Rabí Yosé, seguro que es el santo bendito sea quien sabe distinguir entre una gota de macho y una de hembra, y siendo que sabe distinguir esto, determina que dé a luz un macho o una hembra. Dijo Rab Ajá, está escrito seguidamente, y dé a luz un varón. ¿Acaso da a luz enseguida después de fecundar? Pues está escrito, la mujer que fecunde y dé a luz un varón, el versículo debería decir, la mujer que esté embarazada y dé a luz un varón. Otra versión, que fecunde y tenga un varón. ¿Qué significa que fecunde y dé a luz? Respondió Rabí Yosé, la mujer desde que fecunda y queda embarazada hasta el día que da a luz, no tiene otra cosa en la boca sino, mi hijo será varón. La mujer que fecunde. Con este versículo comenzó Rabí Hizquiyá su disertación. Salmo 104:24. Cuán grandes son tus actos, oh Eterno, qué numerosas son las acciones que el Rey Santo realiza en este mundo. Esto se asemeja a un hombre que toma en su mano varias semillas a la vez y las planta de una vez, y después germina cada cual por sí sola. Así hace el santo bendito él. Todo lo hace con sabiduría. Con sabiduría todo lo toma a la vez y lo planta, y después cada cosa sale por sí sola en su momento oportuno. Eso significa, todo lo hiciste con sabiduría. Explicó Rabí Abba, cuán grandes son tus actos, oh Eterno, cuán numerosos son los actos que realiza el santo bendito él. Todos los hace inmersos en sabiduría. Por eso está escrito, todo lo hiciste con sabiduría. Todos están englobados en la sabiduría y no salen afuera, sino por caminos sabidos hacia el entendimiento. Desde allí, desde el entendimiento, todo se realiza y todo se enmienda. Por esto se dijo en Proverbios 24:3, con entendimiento fueron preparados, y por esto todo lo hiciste con sabiduría, con entendimiento. Salmo 104:24. La tierra está llena, la tierra se refiere a la congregación de Israel, porque desde allí todo se llena, tal como versa en Cogelet 1:7. Todos los ríos van al mar. Salmo 104:24. De todo lo que posees, de allí salió todo tal como versa en Bereshit 2:1. Esta es la genealogía de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Es decir, con Hei fueron creados. Por eso la tierra está llena de todo lo que posees. Ven y observa, cuando el hombre va a consagrarse y a emparejarse con su hembra, se despierta en él un espíritu de santidad, compuesto de macho y hembra. Entonces el santo bendito él le insinúa al emisario encargado del embarazo en el ser humano, le entrega este espíritu y le muestra dónde debe colocarlo. Sobre esto se dijo en Job 3:3. Dijo la noche, un ser humano ha quedado embarazado. La noche le dice a aquel encargado, haz que esta persona se quede embarazada de fulano. Entonces el santo bendito él ordena a dicho espíritu. Todo lo que le ordena, tal como ya vimos, después desciende este espíritu junto con un semblante, aquel semblante que guarda su figura en las alturas, y con este semblante lo crea.
Otra versión dice, crece. Con este semblante camina por este mundo. Sobre esto está escrito en Salmos 39:7. Solo con el semblante caminará el hombre, mientras que el semblante se encuentra junto al hombre. Con este semblante permanece en este mundo. Se encuentra junto a él, pero el hombre permanece en este mundo y son dos, y se unen. El rey Shlomo advirtió al hombre diciendo, Shir Hashirim 2:17, antes que el día despunte y se desvanezcan las sombras. 2. Ahora veremos la halajá del Rambam, las leyes sobre las ofrendas, capítulo 3. Todos los sacrificios de animales que ofrende un particular, ya sea por obligación o por voluntad propia, debe apoyar sus manos sobre ellos mientras viven, con la excepción del primogénito, del diezmo y el de Pesaj, tal como versa en Levítico 3:2. Apoyará su mano sobre la cabeza de su sacrificio. Por boca del Eterno aprendimos que se refiere a cualquier sacrificio, excluyendo al de Pesaj, el del primogénito y el del diezmo. Las aves no requieren apoyar las manos. Igualmente, todas las monedas que están destinadas en las cajas de caridad, sobre las cuales ya dijimos, cuando hablamos de las leyes de los shekel, que deben ir acompañados de un sacrificio de ascensión, el propietario no tiene necesidad de apoyar sus manos y tampoco requiere libaciones, sino solo las libaciones del público. Aunque el que lo ofrendara fuere cohen, el servicio y su cuero se les daban a los de aquella guardia. Todos pueden apoyar sus manos con excepción del sordo-mudo, el incapacitado mental, el menor de edad, el siervo, la mujer, el ciego y el gentil. Un representante no puede apoyar sus manos, ya que solo las pueden apoyar los dueños del sacrificio, tal como versa en Levítico 1:4, y apoyará su mano y no la de la esposa, ni la del siervo, ni la de su representante. Ahora veremos la parte moral, Sha'aret Teshuvah de Rabbeinu Yonah, capítulo 1. Debes saber que el pecador, cuanto más atrasa su arrepentimiento, más agranda su castigo cada día que pasa. Él sabe que la furia salió, lo persigue. Aunque tienen donde escapar, pueden escapar con el arrepentimiento. Mas él continúa con su rebelión en su maldad, aunque pueden salir de la turbulencia. No teme de la ira y de la cólera, por eso su mal se agranda. Dijeron nuestros sabios de bendita memoria sobre este tema en el Midrash de Kohelet Rabá 7:32. Esto se asemeja a una banda de malhechores que fue encerrada por el rey en prisión. Abrieron una brecha, la rompieron y pasaron al otro lado. Uno de ellos se quedó adentro. Llegó el jefe de la prisión, vio la brecha hecha y al hombre que aún permanecía en el interior. Comenzó a golpearlo con su vara y le dijo, «Imbécil, tienes una brecha por donde escapar. ¿Por qué no te apresuraste en salir? Escapa». El retraso en el arrepentimiento solo se puede dar en los ignorantes, aquellos que duermen recostados y no se percatan de la realidad. No saben discernir ni entender que deben escapar para salvarse. Hay entre ellos que fueron apartados de la cercanía del Santo bendito Él, y no reconocen el castigo que les sobrevendrá por pecar. Dijeron nuestros sabios de bendita memoria en el Tratado de Berajot 19a, si ves a un sabio que transgredió un precepto por la noche, no pienses mal de él por la mañana, porque seguramente ya se arrepintió. Otra cosa debes pensar sobre el gran mal que le sobreviene a quienes se retrasan en arrepentirse.
Si en lugar de retrasarse se arrepiente ahora, su corazón no se amargará con furor y con preocupación, y no tendrán sus ojos que derramar lágrimas por el sufrimiento. Porque cuando el instinto malo lo inste a pecar de nuevo y se le presente ese mismo pecado, debe doblegarlo, recordando la amargura que vivió, para no volver a esta situación, como está escrito, Salmos 4:5, enfureceos y no pecaréis. Esto significa enfureceos, afligíos por lo que pecasteis, y no volváis a pecar. El mismo versículo menciona y habla del pecado más arriba, al decir, y buscaréis la falsedad para siempre. Comprueba la veracidad de esta explicación sobre lo escrito, y no pecaréis. Es la misma expresión que se usa en Bereshit 45:24. No riñas en el camino. También en Habacuc 3:16. Tiemblo donde me encuentro. Esta expresión es mencionada respecto al padecimiento por el pasado o el presente, pero no se dijo temed en futuro. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boré Olam mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.